me convertí por la muerte de mi padre. Yo era una persona que en la iglesia, siempre haciendo el tonto. A veces nos llevábamos el balón de fútbol y nos dábamos pases así entre nosotros. Mi padre me miraba así serio. Mi padre a veces tuvo que parar la predicación solo para corregirme. O sea, hemos sido personas que nos hemos criado en la iglesia y veo a algunos así un poco más jovencitos. Y creo que el gran peligro de criarse en la iglesia es que al final la iglesia es como tu casa, pero no tienes una relación personal con Jesús. Y ese era mi caso, pero yo sabía mucho de la Biblia, entonces yo decía, bueno, yo me voy a esperar a que venga el Señor, porque no estaba seguro de todo. Digo, ya, si el Señor viene, pues entonces ya me doy cuenta que todo esto es verdad, entonces me convierto rápido, yo no adoro a la bestia, no me dejo marcar por... Y entonces ya, pues seré de esa multitud que dice que son decapitados, ¿no? Pues yo ya me dejo cortar la cabeza. Pero yo es que era tan infantil, tenía 13 años, que nunca se me había muerto nadie en mi entorno. Entonces, claro, cuando murió mi padre, me di cuenta que no era solo que Dios viniera a buscar a su iglesia, que me podía venir a buscar a mí solo. Y eso fue algo que me removió las entrañas. Me di cuenta del peligro que había estado corriendo durante unos 5 años. Yo entiendo que con 8 años ya entendía el Evangelio, pero abiertamente lo rechazaba. De hecho, mi padre sufría, me decía por las noches, hijo, ¿cuándo te vas a entregar al Señor? Y yo era duro, no contestaba, ¿no? De hecho, le di algunos quebraderos de cabeza, ¿no? Pero aunque solo tenía 13 años, me había dado tiempo a hacer muchas cosas malas. Yo robé prácticamente en un pueblo en Jumilla, un pueblo de Murcia, de 20 y pico mil habitantes, pues robé yo creo que no quedaba un coche en Jumilla con tapones de los coches, me dio por robar eso y tenía miles de tapones, de bolsas del Mercadona enteras. Y entonces mi padre un día nos pilló y bueno, yo le dije a un amigo de la iglesia, porque esto al final se expandió y éramos todos los jovencillos de la iglesia liándola, y entonces le dije a mi amigo, escóndelos muy bien que mi padre es capaz de irnos a hacerlos poner otra vez uno a uno. Y los enterró tan fuerte que han edificado en ese campo y no han aparecido los tapones. Pero realmente yo le di muchos problemas a mi padre y con 13 años, mi madre, yo me acuerdo que fui a visitarle después de un mes hospitalizado, se le complicó una operación, otra operación, y cuando llegué mi madre me dijo, tu padre está con el Señor. Luego todavía lo intentaron reanimar, pero tuvo una embolia pulmonar y mi madre ya sabía que había partido, ¿no? Y cuando mi madre me dijo eso, todavía tuve como unas horas, de las 7 u 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana, que ya llamaron por teléfono para confirmar que efectivamente mi padre ya estaba con el Señor. Pues fue un tiempo de mucha reflexión. Y yo lo que más pensaba es, madre mía, si llego a ser yo, ¿dónde estaría? Y me di cuenta de que el infierno es real. Me di cuenta de que hay una condenación para aquellos que no creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. Me di cuenta de que Dios tenía que ser no solo mi Salvador, sino el Señor de mi vida. Y a la vez, no solo fue una conversión, sino que fue una consagración, porque yo dije, hombre, en el cielo no sé si hay barrios, no sé cómo funciona, ¿no? Pero mi padre era buen creyente, entonces si quiero estar cerca de él, pues me toca ahora ser un buen creyente. Y recuerdo que no solo le dije al Señor que me salvase, sino que me ayudase a ser un buen cristiano. Y la verdad que el Señor ha hecho todo de su parte, pero yo soy una persona muy inmadura. Y quizá por eso viene lo que os voy a compartir hoy. Porque yo, siendo creyente, he hecho más cosas malas que cuando no era creyente, claro, cuando te conviertes joven, ¿no? Pero yo recuerdo que mi época peor fue cuando me saqué el carnet de coche. Me echaron del seguro del coche. Tuve tantos accidentes, tantos golpes, hacía tanto el loco. Una vez fui a recoger a una señora a un pueblo lejos de Soria y le dijo la vecina, con ese te vas, pero si ese... Me conocían por hacer el loco con el coche. Y ya el colmo fue que vinieron unos hermanos del sur de España a Soria a una campaña evangelística y yo tenía todo el coche anunciaba el café en inglés, anunciaba las clases de niño, iba haciendo el loco con el coche. Y entonces vino una hermana de Málaga y se me acercó y me dijo, ¿tú tomas de la Santa Cena? Y digo, hombre, claro, dice, pues yo no te daría la Santa Cena porque yo le he dicho a mi hija, Priscila, ven aquí que viene un loco. Y eras tú el loco. Y entonces, claro, yo dije, madre mía, tengo que pedirle perdón a esta mujer, le pedí disculpas. Hace poco la tuve en mi casa y todavía no he recordado la historia. Y en ese tiempo teníamos programado un viaje a Madagascar. Y bueno, tuve otro accidente, ya no con mi coche, sino con el de mi hermano, se lo rompí también. Y entonces le dije al que era mi anciano en aquel tiempo, yo creo que Dios me está guiando a que no vaya al viaje. Y me dijo el anciano, yo creo que lo que el Señor te está guiando es a que dejes de hacer el loco con el coche, ¿no? Y ya te centres un poquito, ¿no?
Y la verdad que, bueno, yo siempre he sido una persona bastante inmadura en algunas áreas de mi vida, pero siempre he tenido claro, desde que me convertí con 13 años, que Dios iba a ser una prioridad en mi vida. Entonces, por mi carácter, yo podría haber sido un inmaduro toda la vida. Y lo que me ha hecho madurar, aparte de casarme y tener hijos, ha sido tener el Espíritu Santo en mi vida. Y ahora veo a muchas personas que son muy contrarias a mí, que han tenido siempre una vida muy estructurada, nunca han tenido un golpe con el coche, nunca les ha tenido que multar la policía, han sido muy correctos, pero ahora, desde una perspectiva espiritual, veo lo contrario. Veo mucha inmadurez en muchos creyentes que aparentemente, si los ve una persona del mundo, dice, esta persona es una persona madura, tiene un buen negocio, tiene una buena familia, tiene un buen puesto de trabajo, esto ha tenido que estudiar mucho, y a veces confundimos el saber hacer con la madurez. Y hay que tener cuidado porque son dos cosas diferentes. Y esto pasa con la fruta, y ya entramos en materia. Cuando tú coges una fruta hoy en día, la mayoría de la fruta parece madura, pero no ha madurado de una forma sana, sino que le han incentivado o estimulado, y entonces cuando la pruebas no es tan agradable. De hecho, yo he trabajado en una empresa de fruta y en Jumilla, en Murcia, y la verdad que era fruta tan rica que cuando algo estaba un poco malo, esto es destrío, no me preguntéis qué significa esa palabra, pero yo ahora cuando compro fruta, a veces digo, si es que esto es destrío en Murcia, esto es la mala fruta de Murcia, es la que nos venden en el norte, ¿no? Y tú notas la diferencia entre una fruta que sabe rica, que es buena, que está madura, y aquella que la han cogido antes de tiempo, que la han dorado, que le han dado incluso cera a las manzanas, o intentan todo que entre por los ojos, pero luego cuando lo pruebas dices, no es tan maduro. Bueno, pues así sería un buen evangélico normalmente, ¿verdad? Una persona que por fuera sabe comportarse, hacer como que es maduro, pero luego cuando vas escarbando un poco en la vida te das cuenta de que no hay tanta madurez como se aparenta. Y yo creo que me encanta venir a predicar a sitios que no son mi iglesia, ¿sabes? Porque yo suelto el rol, me voy y luego el problema lo tienen los que se quedan. Pero no tengo ese miedo, quizá porque tampoco me conocéis tanto ni os vais a enfadar conmigo, pero yo diría que todos aquí sois un poco inmaduros. Claro, me están mirando los más mayores y dicen, pero bueno, ¿cómo te atreves a decirme esto? Pues vamos a analizar la epístola, la carta del apóstol Pablo a Santiago, y vamos a ver que obviamente tenemos una madurez, todos, pero siempre hay algún área de nuestra vida, en mi caso era el coche, ya os lo he contado, ¿no? Pero todos nosotros tenemos algún área de nuestra vida que tenemos que madurar. Y uno de mis referentes fue un misionero inglés que ya está con el Señor, don Eli Bermejo, y yo siempre lo tuve en alta estima, pero una de las veces que fui ya, él era muy mayor, su mujer le había perdido la cabeza, y fuimos a visitarle en Bath, en Inglaterra. Él me dijo llorando, me llevó al despacho, estuvimos hablando y me dijo, ¿sabes, Israel? Yo me iba al cielo con una asignatura suspensa totalmente. Y claro, me sorprendía que una persona de 80 y muchos años me dijera eso, ¿no? Pero me dijo, Dios me está enseñando ahora humildad y paciencia, humildad y paciencia. Dice, un inglés como yo, que se despierte y su mujer no esté en el camarote del barco que va a Inglaterra, y que tenga que llevarte el capitán del barco con tu mujer casi desnuda, bueno, sería el camisón, pero sabes tú que los ingleses dicen casi desnuda, y tener que ver cómo tu mujer un día pone plástico en el fuego y lo quema, otro día, dice, y he tenido que aprender la paciencia que no he tenido en toda mi vida. Y Dios no me quiere llevar hasta que no aprenda paciencia. Y yo creo que todos nosotros, en algún área que falta por madurar, por cocer, por seguir moldeándose, quizá, hay muchas metáforas en la Biblia, ¿no? Y yo creo que sería bonito que identifiquemos hoy, va a tocar la parte mala esta primera sesión, identificar cuáles son los síntomas y las manifestaciones de la inmadurez, pero no en general, sino en tu vida en particular. Y antes me gustaría simplemente que el hermano ya oraba, que el Señor nos guiase en este tiempo, pero me gustaría haceros una pregunta que suelo hacer siempre. ¿Sabéis qué es lo primero que Dios santificó? No fue un lugar, no fue una persona, no fue un objeto. Lo primero que Dios santificó fue el tiempo. Si vamos a Génesis, me podéis acompañar un momentito, y eso nos puede llevar a hacer una oración interna, express, y decir, Señor, quiero que este tiempo
sea santificado, sea apartado para ti. Fijaos, dice Génesis capítulo 2, versos 1 y 2, dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra santificar es para el tiempo. Y me gustaría que por un momento tengamos esa capacidad de decirle: Señor, yo quiero que hemos estado ya alabando tu nombre, pero quiero entender que tú nos hablas por tu palabra desde la eternidad. Es como si se abriese aquí un hueco y de verdad la palabra de Dios, que es eterna, entrase en nuestro mundo y quisiera hablarnos en este momento a nosotros. Y Dios quiere hablarte. Y quizá, aún con la edad que tienes, todavía Dios hoy puede revelar por su Espíritu Santo qué área de tu vida todavía no está completamente madura. Porque, ¿sabéis? Jesús se presenta como un labrador y dice que Él disfruta del fruto, ¿no? Y que cuando algo no da fruto, lo quita y lo echa, porque un buen labrador lo que espera, ¿qué es? Fruto, pero no cualquier fruto, espera un buen fruto. Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos en esta mañana entender. ¿Cuál es el buen fruto? ¿Cómo podemos madurar de una forma no express, no de una forma fingida, no de una forma impostada, sino una madurez real que haga que Dios, cuando pruebe del fruto, cuando nos vea, que se complazca, que esté contento con nosotros? Y vamos a leer Santiago, capítulo 1, y vamos a leer versículos sueltos, y vamos a estar todo el tiempo en la epístola del apóstol en la epístola del apóstol Santiago a esas personas que vivían en diferentes lugares. Y en primer lugar nos surge la pregunta: el autor de la carta de Santiago, ¿qué Santiago es? Porque había varios Jacobos. ¿Sabéis de dónde viene Santiago? En realidad el nombre real es Jacobo, que es Jacob. Yo me llamo Israel, pues Jacob es el nombre. Lo que pasa es que luego fue evolucionando Jacobo, y en el latín ya Jacobo es Jacob, y como era San Jacobo, no lo que se come, sino San Jacob, Santiago. Y entonces pues al final pues se quedó con Santiago, pero entendemos que ahí va adentro el San Jacobo, San Jacob, Santiago. Es el mismo nombre. Y a lo largo del Nuevo Testamento hay varios nombres, pero yo creo que era el hermano del Señor Jesucristo, casi seguro. Y bueno, ¿cómo lo sabemos? Pues él humildemente en el versículo 1 se llama Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos en Gálatas 1:19, si me acompañáis, vamos a leer estos versículos rápido y así nos hacen ver si realmente era él o no. Gálatas 1:19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y es curioso porque la carta sí que es verdad que dice Santiago apóstol, y apóstol era un nombre que no se le daba a cualquiera. Hoy en día cualquiera se pone apóstol con minúscula, obviamente. Nosotros somos apóstoles en cuanto a que somos enviados, pero apóstoles con mayúscula hubo 12. Después estuvo Matías, que conocemos la historia en Hechos, que se le elige sustituyendo a Judas. Pero si aquí a este hombre se le llama apóstol, es porque seguramente él tenía ese rango de apóstol. ¿Qué se nos dice en Hechos de los Apóstoles que tenía que cumplirse para ser un apóstol? Haber estado desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús. Y muy poca gente cumplía con esos requisitos. De hecho, solo encontraron a 2. Y para que no fuera una cuestión de méritos humanos, al final hay un componente que no depende del hombre, y lo echaron a suerte si Dios reveló que iba a ser Matías el sustituto. Por eso, el apóstol Pablo también se considera apóstol con mayúscula, porque él también vivió todo el proceso desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la resurrección. Lo que pasa es que Pablo lo vio desde el otro lado, como enemigo. Y pasa lo mismo con Santiago. Él vio toda la vida de Jesús hasta su resurrección, pero la vio también desde el otro lado. Nos dice Juan 7:5 que incluso se burlaron de él y decían: bueno, pues sube a Jerusalén para que te conozcan los demás. Y Santiago vemos que él también, el autor, en algún tiempo fue una persona quizá muy respetada para los judíos, pero muy maduro en cuanto al conocimiento de su propio hermano, que era el Mesías.
Él nos dice Hechos 1:14 que estaba María y los hermanos de Jesús. Parece ser que hubo un momento en el que Jacobo se dio cuenta de que Jesús era importante. ¿Y cuál es ese momento? Pues no sabemos el momento, pero el apóstol Pablo conoce alguna historia y nos lo dice en 1 Corintios 15:7. Me gustaría que me acompañaseis porque esto creo que tiene que ver con la madurez. Dice 1 Corintios 15:7, está hablando el apóstol Pablo de la resurrección y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es curioso porque hay una aparición personal de Jesús y luego ya a los apóstoles. Otra vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Yo creo que hubo un momento en el que Jesús se presentó específicamente a Jacobo, su hermano. Y es que un encuentro así, yo creo que te cambia la vida, ¿no? Yo fui un inmaduro hasta el punto de que no era consciente ni de que la muerte podía tocar en mi familia. Pero fue con 13 años que yo empecé a madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro personal con Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí no podéis hacer nada. Pero si tú te acercas a Jesús, que es la savia, que es el tronco, que es la vid, ¿qué va a pasar? Que a partir de ese momento empiezas a madurar. ¿No os ha pasado a veces que dices, este hijo mío no madura? Lo primero que tiene que hacer una persona para madurar espiritualmente es conocer a Jesús. A veces queremos que nuestros hijos sean muy buenos, pero el primer punto no es que sean muy buenos, ni siquiera que se porten bien. El primer punto es que conozcan a Jesús. Porque desde ese momento ya está la savia de Dios en ellos y solo hay que dejar tiempo para que sigan madurando. Cada uno a su ritmo, yo también un poquito más, ¿no? Pero desde el momento en que conocí a Jesús, claro que empezó un proceso de madurez en mi vida. Y fijaos si maduró el autor de esta epístola, que llegó a ser uno de los líderes principales de la iglesia. Y volviendo a Gálatas, en Hechos 15 no podemos leerlo, pero cuando se tiene que decidir qué normas van a regir para los judíos creyentes y para los gentiles creyentes, se llega a una conclusión de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Al final fue pues no comer, no tomar sangre ni ahogado y abstenerse de fornicación. Ahí estaba el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo como uno de los más importantes referentes de los judíos, y por otro lado estaba Pablo como el mayor referente de apóstol a los gentiles, y se llegó a un acuerdo. Pero en Gálatas capítulo 2 versículo 9 nos dice el texto bíblico, nos menciona a Jacobo, dice claramente 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, que Jacobo se centró más en los judíos y Pablo en los gentiles. Así que vemos que el autor fue un inmaduro también, pero que finalmente llegó a ser un referente para la iglesia. Ahora, en la carta de Santiago, el apóstol Santiago creo que es el primero que entiende lo que es la inmadurez espiritual y dice, a ver, yo por un tiempo no creía a mi propio hermano y lo tenía en casa, ¿no? O sea, la inmadurez espiritual muchas veces es la falta de fe, el no creer lo que Jesús dice. Llegó a burlarse, pero cuando Jesús se le aparece, de repente se vuelve un referente para la iglesia, cree a Jesús y lo que él dice y se pone a predicar que Jesús era la pieza que le faltaba a los judíos para entender que todo el Antiguo Testamento sin Jesús estaba cojo y que no solo estaba cojo, sino que era incompleto, que Jesús había venido a completar toda la ley de Moisés y que nosotros no podíamos, que el antiguo pacto iba a desaparecer y que el nuevo pacto estaba aquí. Y qué importante es que Santiago, si él fue capaz de vencer la inmadurez, nosotros también podemos. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Bueno, el verso 1 lo dice de la carta, ¿no? Si leemos otra vez, Santiago 1:1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Les está hablando a judíos, a personas que vivían fuera de Israel por culpa del exilio. Habían tenido que huir muchos de ellos. Y claramente son judíos. Y una de las expresiones que más se usa en Santiago es la palabra en griego hermanos. Les dice todo el rato hermanos, hermanos.
Si vais leyendo, en el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, pero en el versículo 2 ya empieza diciendo, hermanos míos. Y en el 9, el hermano que es de humilde, y si vais leyendo en cada uno de los capítulos, en el capítulo 2 empieza diciendo, hermanos míos, en el capítulo 3 que dice, hermanos míos. De alguna manera sentía al pueblo de Dios muy cercano, eran sus compatriotas y hermanos en el Señor. ¿Y por qué estaban dispersos? Por su pecado. Dice Hechos 1:8, Jesús dijo, id por todo el mundo, lo dice primero en Mateo y en todos los textos que nos hablan de la ascensión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero alguien dijo que como no se cumplió Hechos 1:8, tuvo que venir Hechos 8:1, que dice que por culpa de la persecución, ahora bien, dice así Hechos 1:8, os lo leo un segundito, y quizá esto también nos hace pensar en la madurez. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. ¿Cómo cumplieron con el mandato de Hechos 1:8? Cuando vino la persecución, empezaron a huir de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces cuando no somos maduros, la manera de hacer las cosas es por imposición. Yo a mi hijo no puedo esperar que ya se ponga él solo a estudiar. Lo que le nace es pues, jugar a la Nintendo, hacer sus cosas, y hay que imponerlo. Y a veces la iglesia, cuando es inmadura, Dios tiene que entrar a corregir. Igual que el labrador tiene que entrar muchas veces a podar y a orientar las ramas para que den más fruto. Y creo que estos hermanos habían estado dispersos para sembrar el Evangelio en muchas partes, como se nos describe también más adelante en Hechos de los Apóstoles. Así que los judíos también, Dios tuvo que corregirles porque no estaban cumpliendo con su misión como creyentes, y nuestra madurez muchas veces va a ir ligada a qué trato ha tenido Dios con nosotros. Tenemos que entender que la disciplina que es según Dios, como dice Hebreos, es para nuestra edificación y para que llevemos también fruto. Así que el autor y los destinatarios eran inmaduros y Santiago quiere que lleguen a ser maduros. ¿Y cuál es el propósito principal de la carta? Pues yo creo que está claro. Cuando está empezando a presentarse, fijaos lo que dice Santiago 1:4, creo que es el objetivo en cierta manera de la carta. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y creo que eso es un poco el leitmotiv o lo que se repite constantemente, el que lleguen a ser perfectos. Y la palabra perfecto entendemos, ¿no? Viene del griego, yo no soy ningún erudito, pero viene del verbo teleio y es la misma palabra que se emplea luego también en otros muchos textos del Nuevo Testamento y significa completar o lograr. Incluso consumar, lo que dijo Jesús en la cruz sale del mismo verbo, consumado es. Entonces, qué importante es entender que no es tanto que seamos perfectos, sino que seamos completos o maduros. Dios busca que seamos cada vez más maduros. Y sabéis, hay una versión que el versículo 4 lo dice así, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Así que, qué importante es entender que si estamos aquí, en esta mañana, es porque queremos madurar un poco más. Y en aquello que somos inmaduros, decirle, Señor, ayúdame a identificarlo para corregirlo. Y como empezaba diciendo, la edad no siempre es síntoma de madurez. Tenemos un hermano en la iglesia que él hace 6 años estaba en el mundo y haciendo cosas horribles. Pero desde que se convirtió, se ha tomado en serio el estudio de la Biblia. Dios ha tenido un trato con él tremendo. Sufrió 3 infartos y eso fue lo que dijo, hasta aquí, Señor. Él ahora está prejubilado y está estudiando aquí, viene a estudiar Éfeso. Antes ya se hizo todos los cursos que existían de Emaús, estuvo en escrituras.net y todo lo que podía. Y entonces yo noto que esta persona que lleva menos años en el Evangelio es mucho más madura en el Señor que otros que empezaron hace 15 años en la iglesia. Porque la madurez no depende tanto del tiempo, sino del tiempo que pasas unido a la vid que es Cristo, unido a la palabra, que es la que nos alimenta y nos edifica. Así que
que entendamos esto, que Dios quiere que maduremos. Y eso no se hace solo viniendo a la iglesia todos los domingos o decir, no me he perdido nunca ningún culto. Tiene que haber algo más, tiene que haber ese deseo de profundizar en la palabra de Dios, pasar tiempo con Él y entender su propósito, lo que Él quiere para nuestra vida. Ahora, si vamos leyendo los primeros versículos, lo he puesto ya, así que no vamos a hacer una labor de preguntas y respuestas, pero creo que es fácil de ver, ¿no? En el capítulo 1-2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El contexto de Santiago es de prueba, es de tentación, según el versículo 12. Había acepción de personas entre ellos, como nos dice el capítulo 2. No vivían según su fe, competían por ser maestros, tenían problemas con su lengua, y todo un capítulo, la mitad del capítulo habla de la lengua, el capítulo 3. Tenían falta de sabiduría divina en muchas ocasiones y les gustaba el mundo. Por eso tiene que decirles en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras. Esto es fuerte, ¿no? Les llega a decir, amáis demasiado al mundo, hay que amar más a Dios. Y a mí ese contexto me recuerda un poco a la iglesia, no voy a decir de Alpedrete porque no os conozco, pero a la iglesia del Señor, que conozco bastante en España, y a mi propia iglesia. Me doy cuenta de que también vivimos momentos de dificultad, que hay tentaciones, que también se sufre muchas veces en la acepción de personas, que la gente es incongruente con su fe, que muchos quieren ser maestros, cada vez hay más personas dando lecciones por TikTok, por Instagram. Hace poco, esto es un inciso, una chica que estaba embarazada ya estaba dando lecciones de maternidad y diciendo que a los niños no hay que corregirles, una evangélica. Y le escribí y le dije, pues mira, primero, la Biblia sí dice que hay que corregir, yo no estoy diciendo que maltrates a tu hijo, pero sí que hay que corregir, y sería bueno que cumplas lo que dice Tito, que las mujeres mayores enseñen a las jovencitas, no que tú, que eres jovencita, te pongas a enseñar cuando tu hijo tenga 13, entonces podrás empezar a hablar un poquito de paternidad o maternidad, pero que estés embarazada y ya nos estés dando lecciones, eso está pasando mucho, y hay muchos, se multiplican los maestros, y los médicos nos están advirtiendo que hay tanta gente dando consejos de nutrición que no tienen ni idea, pero claro, en vez de ir a la fuente fiable, la gente prefiere escuchar 6 donuts al día, está perfecto, y dice, pues esto es lo que yo necesitaba escuchar. Mi médico no tiene ni idea, y le vas con el vídeo de TikTok y tu médico se tira de los pelos. ¿No nos pasa lo mismo espiritualmente? Que viene un joven y dice, pues me han dicho en un campamento, y dice, como coja yo los de los campamentos. Se multiplican los maestros también en la iglesia, pero hay pocas personas que viven cerca del Señor. También hay problemas con la lengua, y yo, no me conocéis, pero no importa confesarlo, es uno de mis grandes pecados. La lengua. La Biblia dice que el que mucho habla, mucho yerra, mucho peca, pues ese soy yo. Y luego me toca pedir perdón, ¿no? Hay falta de sabiduría y la gente está muy cercana al mundo. Y Dios dice que tenemos que, hijitos míos, dice 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hay tantas cosas que están en el mundo que tenemos que vigilar nuestro corazón. Pero sí que es verdad que esta carta es muy actual, porque creo que el contexto que estaban viviendo ellos, lo vivimos nosotros también. Así que ahora sí, el capítulo 1 nos habla de la inmadurez ante la prueba. ¿Y por qué se sabe que eres inmaduro ante la prueba? Porque no esperas. Porque no esperas. Si tú eres una persona impaciente, no, yo soy muy maduro, pues no eres tan maduro como la Biblia enseña. Porque la persona que es madura según Dios es una persona paciente. Mi padre siempre contaba una anécdota de un hombre que le dijo, hermano, pídele al Señor que me dé más paciencia. Entonces se puso a orar y dijo, dale a este hermano muchas pruebas, dificultades, aflicción. Le dice, para, dice, a ver, la Biblia nos enseña que la única manera de tener paciencia es a través de la prueba. Lo que pasa es que, claro, nosotros no queremos. Hay gente que dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y entonces te dice el Señor, a ver, si tú quieres paciencia, vas a tener que aprender por medio de muchas pruebas. Y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No queda otra. Las personas más probadas son las personas más pacientes. Entonces, Dios también tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Yo no sé cuánto te ha probado a ti el Señor. Esta tarde veremos más sobre la prueba. Pero para mí, cuando yo he tenido mayores dificultades en mi vida, es cuando yo he notado que más estaba
creciendo. Yo recuerdo cuando era jovencito y siempre tenía fiebre, siempre estaba medio malo. Y mi madre decía, eso es que estás creciendo. Y digo, bueno, pues eso es que voy a crecer más. Pues a día de hoy soy, por pocos centímetros, el más alto de mi familia. Digo, eso es por toda la fiebre que tuve. Cosas de madres, ¿no? Yo no creo que esté demostrado. Pero es verdad que la prueba al final tiene su fruto, tiene su resultado, siempre y cuando lo aceptemos de parte de Dios y sepamos sufrir con Dios, porque si no, lo único que produce la prueba es desánimo y que acabes frustrado. Y me gusta mucho el versículo 12, si me acompañáis, dice así, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si os fijáis, aquí yo veo dos cosas. Por un lado está la tentación y por otro lado la prueba. Y pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, pues es lo mismo, tentación y prueba. Hasta que cuando estuve profundizando en este texto y entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir, comprendí algo, y es que Dios nunca tienta, lo dice también Santiago, pero Dios sí que prueba. Sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo pruebo a mis alumnos porque soy maestro, y para probarles, ¿qué hago? Un examen. Y yo no soy malo por ponerles un examen, pero sería muy malo si les tentase a copiar, ¿no? Ahí sí que estaría mal. ¿Qué hace Dios? Nos prueba. ¿Qué hace el diablo? Dice, ¿tú quieres pasar la prueba más rápido? Hay un atajo. Y ahí viene la tentación. La prueba es estar soltero. Dios te dice, pues tienes que estar soltero más años. Y es una prueba, y es difícil. Pero la tentación la pone el diablo y dice, ¿tú quieres una mujer fina y limpia? Que gorda y fea ya se hará. Pero tú quieres... Entonces te la pone ahí y entonces ya al momento ya dices, pues esta mismo. Y no te planteas nada. ¿Cuántos jóvenes de nuestras iglesias están siendo tentados porque Dios les está probando? Dios podría ser un padre de estos guays que dice, ¿quieres novia, hijo? Con 13 ya te doy una buena para que ya no tengas que buscar una del mundo. Pero es que Dios a veces nos prueba. Y es la manera que tiene de descubrir cuál es nuestro grado de madurez. Y yo en mi vida he demostrado que he sido maduro en ciertos aspectos cuando he visto la prueba y la he superado. Yo recuerdo que yo tardé mucho en tener novia. De hecho, con 25 creo que empecé con Abby, nunca había tenido novia. Y con 27 recién cumplidos, bueno, cumplí años el día de mi boda, me casé. Solo estuve un año de novios porque dije, la tentación es grande, yo me tengo que casar pronto. Pero antes yo viví en un país de Latinoamérica un año. Y yo recuerdo que yo siempre pensé que me trataban demasiado bien en la iglesia o en las iglesias por amor a mi padre, porque mi padre era muy querido. Entonces yo no sabía quién era realmente, porque para mí yo pensaba, yo soy el hijo de Raimundo. Yo casi no me conocía a nadie ni por mi nombre. Pero cuando yo fui a un país extraño, yo fui de asistente de lengua, yo fui como profe de español en Francia, en una isla del Caribe. En un autobús se me puso una mujer, se me sentó al lado y era súper cariñosa, súper amable, y yo era tan inocente que yo pensé que de verdad quería ser mi amiga. Entonces pues empezó a hablar conmigo, súper amable, y cuando terminó y ya se bajó del bus, me dio una tarjeta, y cuando vi la tarjeta, digo, está en ropa interior. Entonces miré, y era una prostituta que me estaba ofreciendo sus servicios porque me vio así español, y claro, el corazón me latía tan fuerte, y digo, madre mía, yo pensando que yo era así muy recatado. También tengo que decir que en el tema, creo, de las chicas, siempre fui bastante maduro, nunca tonteé con ninguna chica, intenté hacerlo bien, porque mi padre, desde muy jovencito, me dijo, hijo, yo no fui creyente en la juventud, hice cosas mal, y me gustaría que tú siguieses este camino. Y me lo dijo tan compungido y tan triste de no haber podido ser virgen cuando llegó al matrimonio, que me afectó tanto que dije, yo esto lo tengo que hacer bien. Lo hice también que era tan tímido que casi no hablaba ni con chicas. De hecho, cuando empecé a hablar con mi mujer decía, hombre, este chico quiere algo porque no habla con las chicas casi, pero yo intenté hacerlo bien. Y os lo cuento porque fue una prueba. Y yo pensé, aquí no me conoce nadie. Es que no hay nadie de mi iglesia. ¿Aquí quién me va a pillar? Nadie. Yo tenía el número de teléfono, solo tenía que llamar. En la primera papelera dije, Señor, esto es tentación. Y lo que decidí fue ir a una iglesia en la que no conocía nada de mi familia, acabé sirviendo al Señor en esa iglesia,
Y me di cuenta de que, claro que el diablo te tienta, pero Dios quería probar también si yo le era fiel en un sitio en el que nadie me conocía. Y qué bonito es cuando terminas un año y te dicen, ¿cómo ha ido tu año? Y dices, bueno, el francés, pichi pichá. Pero mi relación con el Señor se ha fortalecido, porque he tenido que enfrentarme a tantas cosas sin que nadie me vea y saber que yo amo al Señor, no por lo que mis padres me dicen, no porque en la iglesia me pillen, sino porque realmente amo al Señor, que eso fortaleció muchísimo mi fe. Este hermano estadounidense con el que fuimos a Murcia me escribió una carta: no vayas a la universidad, porque en la universidad tanta gente pierde su fe. La universidad es una prueba buenísima para nuestros estudiantes, para que prueben su fe. Y yo diría a todos, id a la universidad, porque la fe tiene que ser probada. Si tú te quedas toda la vida en tu casa, protegido por tu familia, te casas con otra de la iglesia de al lado, luego dicen, con 50 años se ha ido al mundo. No, lo que es que nunca fue, lo que pasa es que no tenía la opción ni de escaparse, y ahora por fin ha podido escaparse. Pero si tú has probado lo que es el mundo, sabes lo que es el mundo, pero dices, Señor, yo te deseo a ti, entonces estás demostrando madurez. Lo otro es ignorancia del mundo que te rodea. La fe tiene que ser probada. Y estos creyentes estaban pasando por pruebas, pero ¿sabes lo que estaban demostrando? Inmadurez, porque no estaban siendo pacientes en las pruebas. No solo eso, sino que había incongruencia en sus vidas, y Santiago les tiene que decir, hombre, si decís una cosa, hacedla, si decís que hay fe, que se demuestre con las obras. Y casi todos nosotros somos expertos en ser incongruentes. Y yo creo que Dios nos da hijos para que nos acusen, para que nos digan, papá, tú dijiste esto y ahora dices, es verdad. Y te da mujer también para eso, porque cuando yo era soltero, yo pensaba que era bueno, y cuando me casé me di cuenta de lo malo que era. Porque tantas veces dices, voy a hacer esto, y luego no lo haces, pero como nadie te ve, pues ni siquiera te defraudas a ti mismo si eres muy autocomplaciente, como es mi caso. Pero cuando tienes a otro al lado viviendo contigo, te dice, oye, si tú has dicho eso en la iglesia, ¿por qué ahora haces esto otro? Y creo que la incongruencia es algo que es un síntoma claro de inmadurez. El decir una cosa, pero a veces no hacerla. Predicar sobre la importancia de la oración, pero luego pasarte una semana luchando en tus fuerzas y sin ni siquiera alzar casi la voz a Dios. Nada más que para dar gracias por los alimentos y orar con los niños por las noches. Pero ¿cuántas veces hemos estado luchando contra algo y lo último que hemos hecho es orar cuando ya no podíamos más? Yo a veces le cuento a los niños la historia de cuando Jesús se pierde y no está en la Biblia, un poco me lo invento, soy un poco apócrifo, pero digo, tengo la impresión de que estuvieron buscando todo por Jerusalén y ya el último recurso fue, bueno, vamos al templo a orar a ver si aparece, y allí estaba, ¿no? Y si hubieran ido desde el primer momento al templo, pues no hubieran tenido que estar buscando por ahí. No está en la Biblia, pero darle una vuelta. Yo lo pienso y digo, ¿cuántas veces nos pasa que estamos buscando nosotros la solución y cuando por fin nos ponemos a orar, el Señor nos dice, ¿cuántas veces le has dado tú consejos a gente de lo primero ora y cuánto tiempo has tardado en venir a mí? Somos incongruentes. Y eso es un síntoma claro de inmadurez. ¿Y qué deciros de la falta de control de nuestra lengua? Estaba aquí hace 2 semanas y venía a un tiempo de relax y digo, voy a aprender. Era un curso de ministerio pastoral. Y entonces yo dije, me voy a desconectar de la iglesia, vengo a aprender, voy a desconectar de la iglesia. Pero el día de antes en Madrid, dejando a mis hijos para que los cuidara mi hermana, me llamó una persona y me dijo, oye, esta chica ha venido por aquí, por la iglesia, en otro sitio, y ha habido cosas, ¿qué me puedes decir de esta chica? Me estaba diciendo como pastor, obviamente, porque esta chica había mandado mensajes inapropiados, bueno, en fin. Entonces, lo que sucedió fue que yo no filtro, y como lo conocía ya este chico, pues con toda mi confianza, pues le dije, pues cuidado con esta chica porque es así y así. No le conté cosas mayores, pero hablé mal de esta chica, ¿no? Le dije claramente, esta chica, mucho cuidado, es así. A la mañana siguiente, cuando esté aquí, mensaje a las 7 de la mañana, de la madre de la chica. Oye, ¿tú has dicho que mi hija es esto y esto y esto y esto? Claro, tienes opción de mentir y decir, no, tal cosa. O decir la verdad, pues sí, sí lo he dicho, ¿no? Ya tienes un problema, todavía no he hablado con ellos desde entonces. ¿Yo podía haber sido más prudente? Por supuesto, pero es que es una de las áreas de mi vida en las que tengo que madurar. Y mi mujer a veces me dice, pero
¿para qué cuentas eso? Y yo, no lo sé, me ha salido. Y cuando tú tienes identificada esa área de tu vida en la que eres inmaduro, lo que tienes que hacer es no decir, bueno, no pasa nada, tengo otras muchas buenas. Tienes que intentar mejorar, porque a veces solo con un área de inmadurez puedes destruir muchísimas cosas. Y qué importante es entender que la inmadurez también se demuestra por cómo hablamos. Si vamos a Santiago capítulo 3, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto a mí me asusta. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y esto lo dice el apóstol Santiago, y es palabra de Dios. Todos ofendemos muchas veces. Es cierto que se lo está diciendo a los judíos de aquel tiempo, no te lo está diciendo a ti. Pero es verdad que este principio bíblico se puede traer a nuestros días y tú dices, ¿tú cuánto has ofendido en la última semana? Los que tenemos hijos, a veces es tan fácil decirle algo a nuestro hijo cuando ha hecho algo malo, que hace un tiempo mi mujer no sé dónde bajó, se habían portado fatal, me giré y les hablé con ira, os portáis fatal y tal, y les empecé a decir así cosas fuertes, y entonces al rato yo noté que mi hijo el mayor estaba herido en su corazón por lo que le había dicho. Y me lo llegó a decir y me dijo, papá, nos dices cosas muy feas cuando te enfadas. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Te das cuenta de que te falta todavía mucho para la madurez? Y veremos que es que la madurez no se alcanza ni hoy ni mañana, es un proceso. Pero qué bueno es identificar en lo que fallas y poder decir, Señor, en esto ayúdame. Porque al final, los niños son inmaduros. ¿Cuál es la manera en que ellos maduren? Es si otras personas les ayudan. Y nosotros necesitamos a los de la iglesia para que nos ayuden, pero sobre todo a nuestro Señor. Pero en vuestra iglesia, no sé cuántos problemas han venido por el hablar, pero en casi todas las iglesias, el problema viene antes, pero se agrava hablando. Y yo creo que una de las cosas que más le duele al liderazgo de la iglesia o a las personas que dirigen la iglesia es cuando se hace algo bueno, solo se agradece, ya está, pero cuando se hace algo malo, lo que sucede es que se empieza a hablar y al final dices, pero ¿hasta dónde ha llegado esto? Lo sabe todo el mundo, hasta los de otra iglesia, porque somos expertos en usar nuestra lengua. Y dice, hay un versículo muy fuerte, en el versículo 6, que dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Este versículo es tremendo, ¿no? ¿Qué peligro tiene nuestra lengua? ¿Y cuánto tendríamos nosotros que cuidarla como creyentes? El mundo a veces se da cuenta, cuánto más nosotros. El mundo habla de palabras positivas, parentalidad positiva, decir cosas buenas. ¿Cuánto más los creyentes tendríamos que ser los primeros enfocados en hacer cursos de cómo hablar bien, de controlar nuestra lengua, no hablar de más? La inmadurez se manifiesta. Y hay personas que son muy maduras en muchas áreas, pero su gran problema es que cuando pasa algo, cogen el teléfono y se les olvida que son maduros, ¿verdad? ¿Y qué decir del capítulo 4? Habla de la amistad con el mundo, de juzgar al hermano y de vanagloriarse del día de mañana. Y habla de la codicia, nos habla de las peleas. Los versículos 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Creo que un síntoma claro de la inmadurez de la iglesia son las peleas entre nosotros. Una iglesia que nunca haya tenido una división, hay que darle un premio. Una iglesia que ha conseguido que si una persona se va enfadado, es capaz de arreglarlo, restaurar relaciones, eso es digno de alabanza. Muchas veces se ha ido, pues mejor. Tanta gloria lleve como paz deja, o no me sé el dicho, pero algo así, ¿no? Diciendo, mira, que no vuelva. Y es cierto que hay personas que a veces es mejor
que no estén, porque si va a ser siempre así, y hay gente, últimamente yo estoy teniendo problemas, porque hay mucha gente que dice, no, las denominaciones no son de Dios. Digo, es verdad, pero ¿cuánto ayudan también, no? Porque tú imagínate estar siempre luchando por las mismas cosas en tu iglesia, con las mismas personas. Pues al final, gracias a Dios, que en Ponferrada hay varias iglesias, y a veces viene gente y me dice, oye, ¿tú podrías bendecir este aceite? ¿Tú vendes aceite ungido? ¿Tú me puedes bendecir una prenda? Y entonces, un objeto, no que tenga un hijo que es un prenda, sino que dice, tú puedes orar por esta prenda. Y yo, con mucho amor, cuando veo que vienen de esos contextos, le digo, hay otra iglesia en el polígono, y ya los encamino a otra iglesia que creo que van a poder encajar mejor y no estar siempre debatiendo sobre ciertos temas, ¿no? Pero qué bueno es no llegar a pelearse. Ser capaces de decir, vale, somos diferentes, como hemos cantado, tan distintos, tan iguales, pero ser como los erizos. Los erizos en el mar se unen porque eso hace que se protejan, pero no se unen tanto como para pincharse. Y los erizos de tierra hacen lo mismo, se juntan para darse calor, pero no se juntan tanto como para pincharse. Pues yo creo que los creyentes tendríamos que ser como los erizos. Sí, juntarnos, pero lo suficiente como para no pincharnos. Y bueno, en Ponferrada intentamos hacer la semana de oración, llamamos al resto de iglesias y creo que orando podemos ponernos de acuerdo. Pero ya si decidimos evangelizar, uno va a decir de hacerlo de una manera, otro de otra, y al final podemos llegar a peleas. Entonces, qué bueno es saber también los límites y decir, yo puedo tener comunión con esta iglesia hasta aquí para no pelearnos. Pero no pasa eso con las iglesias. En mi iglesia tenemos mucha vida social. Hemos hecho, bueno, la iglesia no queremos el local, que solo se use para los domingos, para los jueves, sino que si alguien quiere celebrar un cumpleaños, puede celebrarlo en la iglesia. Hemos hecho algunas fiestas de quinceañeras, de estas de Latinoamérica. Está muy bien, pero y nos invitamos mucho a cumpleaños del uno, del otro, y estamos mucho tiempo juntos. Comemos una vez al mes juntos, pasamos mucho tiempo juntos. Es que bendición, qué iglesia tan madura. Muchas veces, cuanto más tiempo pasas, ¿sabes qué pasa? Que más conflictos llegan y te das cuenta de qué iglesia tan inmadura tenemos. Las iglesias que casi no tienen trato, que una persona te saluda en el mercado, hola, y dice, a ver, date la vuelta, ah, sí, te conozco el cogote, porque solo se ven por la parte de atrás y se van. Esas iglesias no suelen tener problemas. ¿Por qué? Pues porque no tratan, solo hola, hola, adiós, daos la paz. Haces así, te vas, y entonces ahí no hay luchas. Pero en la iglesia del Señor, que convivimos y somos una familia, una de las cosas que siempre va a haber es conflicto y peleas. Y la madurez se demuestra cuanto más rápido solucionas un conflicto o una pelea. Yo he conocido gente que es tan madura en la fe que no le vale ninguna iglesia. Tan madura y sabe tanto de la Biblia que evalúa a todas las demás y está en polémica con todas las demás. Y si un día pudiera hablar yo con esa persona de tú a tú, que no puedo porque ellos están mucho más arriba, yo le diría, pues sabes, eres un inmaduro. Claro, yo supongo que lo primero sería levantar e irse, pero porque uno de los síntomas de la inmadurez es ser polémico. Entonces, si una persona en otras áreas está muy bien, pero si es polémico, dices, pues hay un área de tu vida en la que no eres maduro. Y tenemos que analizarnos y ver si somos peleones o codiciosos, porque eso también demuestra la inmadurez. Y finalmente el capítulo 5 de Santiago habla contra los ricos opresores y nos habla de la oración, pero el egoísmo es otro síntoma claro de inmadurez. ¿Qué hace un niño? Todo para mí. Además no lo disimula, ¿no? Un niño ve un bol, una taza con caramelos y coge los máximos posibles, porque todavía no tiene esa malicia. Entonces él manifiesta su egoísmo de forma clara. Decía un niño de la iglesia de Soria hace años, soy egoísta y me gusta ser egoísta. Y yo decía, pues es que es verdad, nos gusta, lo que pasa es que nosotros lo disimulamos. Pero nos buscamos las maneras para que se haga lo que nosotros queremos, que nuestro ego sea fortalecido y que tengamos lo máximo posible. Y aquí el apóstol Santiago dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Un creyente avaricioso es un creyente inmaduro. No estoy diciendo un creyente con mucho dinero, ojo, son cosas diferentes. Un creyente codicioso o avaro
es un creyente inmaduro. Y se puede ser avaricioso teniendo muy poquito dinero. Tenemos que entender que nosotros tenemos que trabajar con nuestras manos, como dice el texto bíblico, para compartir con el que tiene necesidad. El objetivo del trabajo, primero, es glorificar a Dios y, en segundo lugar, servir para nuestros cuerpos y nuestra familia y al prójimo. Ojo, también dice que primero tu familia, si no puedes llegar a ser peor que un incrédulo, pero después de tu familia, al prójimo. He conocido personas que han venido a nuestra iglesia y al principio venían, necesitaban ayuda, se les ha ayudado y cuando ahora tienen dinero, sigue siendo todo para ellos. Digo, ¿en qué momento vas a empezar tú a hacer lo mismo? O sea, nosotros trabajamos para compartir contigo, pero ahora cuando tú trabajas te falta el dinero porque ya, claro, como tienes el último iPhone, el último coche, ya no te queda para nadie más. Es egoísmo. Y tenemos que analizar de nuestra cuenta corriente cuánto dinero es para nosotros y cuánto dinero es para los demás. Y si te das cuenta que todo es para ti, en esa área, eres un inmaduro. Es como ese hijo que todo es para él, ¿no? Y no piensa ni en los padres. ¿Y cuántos jóvenes hay en las iglesias inmaduros que tienen que ir vestidos de marca, aunque su madre se tenga que matar a limpiar escaleras para poder pagárselas? Y yo he tenido que corregir o hablar con algunos de mis alumnos, decirle, pero ¿tú sabes cuánto cuesta esto? Sí, esto vale tanto. ¿Y en qué trabajan tus padres? Y tú crees que tus padres... Y a veces tiene que haber una labor de quitar el egoísmo de nuestras vidas. Personas que se quejan de que nadie les llama en la iglesia y dicen, ¿y tú llamas a alguien? No. Y, pues no te das cuenta que esto es en dos direcciones. Anda, no había caído. Es el egoísmo en su grado máximo, es la adolescencia evangélica hasta que te mueras, que es todo lo de los demás para ti, y qué malos son porque no han hecho, y luego tú, no, yo es que yo todavía soy muy maduro. Claro. Efectivamente, cuando tú piensas solo en ti, demuestras egoísmo. Hace un tiempo me decía una persona, a lo mejor lo que tienes que hacer es, pues, no salgas a otros sitios y quédate ya solo en la iglesia para atender todos los problemas que hay en la iglesia. Y en ese momento, pues, luego le tuve que pedir perdón, pero en ese momento le dije, bueno, eso es como una madre de adolescentes, dice, mamá, no salgas, no vayas a pilates, nada, tú quédate aquí porque tienes que recoger nuestros calcetines, nuestros calzoncillos, y todo. Ese es tu trabajo. Yo creo que yo estoy para mucho más que solo solucionar los problemas que vais creando en la iglesia, ¿no? Luego le tuve que pedir perdón, pero creo que, por las formas que dije, pero creo que es correcto, ¿no? Que a veces la iglesia, que el pastor haga, que el pastor me diga, que el pastor me visite, que el pastor me llame. Y te digo, ¿y cuándo es la última vez que tú has llamado a otra persona? Pero esa es mi labor. Hombre, la Biblia dice todo el rato los unos a los otros. Una vez puse una imagen muy graciosa que encontré por internet que eran unos y ochos, ¿no? Y dice, parece que es amaos los unos a los ochos y todos queremos ser los ochos, ¿no? Que nos amen. Tendrás que ser el uno alguna vez, ser tú el que decida llamar a otros. Pues la inmadurez también se manifiesta por el orgullo. Y terminando, yo creo que la inmadurez lo que manifiesta, ¿sabéis qué es? Que no estamos cerca de Dios. Y con esto os quiero dejar. Juan 15, del 4 al 5, lo leemos y leemos también Hebreos 5. Y esto nos va a hacer ver de dónde viene nuestra inmadurez. Juan 15, del 4 al 5. Obviamente, no te enfades, yo creo que no es que todos seamos muy inmaduros, pero seguro que hay algún área en el que puedes mejorar. Y dice así, Juan 15, 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo dice claramente, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si vamos a Hebreos, capítulo 5, nos dice el texto bíblico del autor de la carta a los Hebreos, los versículos 12 y 13, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Juan 15 nos habla de que la madurez viene por estar cerca de Jesús. Y Hebreos 5 nos habla de que la madurez viene por estar cerca de la palabra de Dios. No quedarnos siempre en la superficie, tomando leche espiritual, sino yendo más profundo y entendiendo cada vez más la palabra de Dios. Así que, ¿no será que en las clases de niños se nos enseñó bien? Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. A lo mejor solo con cantar eso nos sobraba todo este estudio, ¿no? La inmadurez es el problema de muchas de las iglesias. La inmadurez es el problema de muchos de los creyentes hoy en día. Piensan que saben mucho de ciertas cosas, pero solo con un área de inmadurez puedes destruir todo lo demás. Puedes ser un buen creyente, pero como hables demasiado, puedes destruir todo lo demás. Puedes ser muy buen creyente, pero como seas avaricioso, puedes destruir todo lo demás. Puedes ser muy buen creyente, pero como seas muy egoísta, puedes destruir incluso tu matrimonio y tu familia. Y tenemos que decir, Señor, yo sé que no tengo que ser perfecto. Ya he entendido que la palabra es maduro, no tanto perfecto, pero Señor, ayúdame a madurar un poquito más. Cuando tú vengas para recoger el fruto, lo que tú quieres ver es fruto maduro. ¿No? Yo he vendimiado muchos años en Jumilla, en Murcia, y cuando ves un racimo totalmente verde, ¿qué haces? No te lo llevas, lo dejas ahí. Dios quiere ver personas maduras, y a veces yo creo que en la iglesia estamos muy verdes. Y me gusta mucho la frase de Warren Wiersbe. Tiene un libro muy bueno que se llama Llamados a ser siervos. Y en algún momento dice, la iglesia debe ser un taller para adultos maduros en lugar de una guardería para niños. No sé, Antonio o Eliezer, qué tipo de problemas tenéis, pero si hay mucha gente diciendo, me ha dicho, me ha hecho, no me ha mirado, no me ha hecho. Si hay muchos de estos problemas, eso cansa mucho. Porque dice, en vez de estar solucionando cómo vamos a alcanzar a los de Alpedrete, cómo alcanzar a los españoles, cómo conseguir que personas nuevas vengan a la iglesia, tengo que estar pensando, ¿cómo vamos a convencer a esta mujer de que el otro es su hermano y le tiene que amar y pedir perdón? Estamos desgastándonos, estamos perdiendo energía en la guardería cristiana que hemos montado, en vez de pensar como soldados cristianos que tenemos que luchar para salvar almas y ganarle terreno al enemigo. Y sabéis, el diablo está encantado de que haya inmadurez en la iglesia. Porque solo con un área de inmadurez en tu vida, multiplicado por todos los miembros de la iglesia, le dais trabajo al pastor o a los pastores para rato. Y eso hace que ese tiempo no se esté dedicando a cosas mejores. Y el Señor quiere que seamos maduros, pero lo que más le gusta al diablo es una iglesia inmadura. Te diría que el diablo prefiere casi más la inmadurez al pecado, porque el pecado lo identificamos, pero la madurez o la inmadurez es más difícil. La inmadurez es como el mal aliento, lo notan todos menos tú, y es más difícil de identificar, ¿verdad? Así que yo os pido que ahora terminemos. Hemos escuchado muchos textos de la Biblia, quizá podemos analizarnos un momento, evaluarnos y reconocer alguna área de nuestra vida en la que estamos teniendo inmadurez. Los niños, ¿cuál es su frase favorita? Ya soy mayor. ¿Y con eso qué están demostrando? Inmadurez. Cuando un creyente dice, bueno, yo antes era un inmaduro, pero ahora ya soy maduro, está demostrando inmadurez. La verdadera madurez es decir, todavía hay áreas en las que tengo que mejorar. Y quizá puedes pensar ahora en un área que tú puedes identificar en la que estás teniendo esa inmadurez. No sé si es la impaciencia, no sé si es la incongruencia, no sé si es la lengua, no sé si es la polémica, las peleas, o no sé si es el egoísmo. Pero quizá alguna de esas áreas, ahora cuando oremos, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Y no hace falta que te levantes ahora en público y digas, Señor, perdóname por ser un egoísta. Pero en tu mente, ahora mismo puedes orar y terminamos este tiempo. Y puedes pedirle al Señor que te ayude en esa área en la que no estás siendo maduro, en esa área de inmadurez. Y por eso lo he llamado ahora que sea un tiempo de oración, pero de confesión. La inmadurez espiritual viene sola, no tienes que trabajarla, ya está ahí.
tampoco se quita con los años. Hay que matarla, hay que matar al viejo hombre, hay que decir, Señor, si hay este egoísmo, si hay esta imparcialidad, si hay esta falta de control de mi lengua, si hay esta impaciencia, Señor, quítala. Te pido perdón y ayúdame. Así que os pido que tengamos ahora un minutito y terminamos este tiempo.